Como para arrancar y tratar de ser breve en este tema, es un tema muy consultado, el tema de cuánto me corresponde si tenemos un familiar fallecido, más que nada. Cuando hablamos de la porción legítima de la herencia, hacemos referencia, como lo dice la palabra, a aquella parte que la ley establece que le corresponde legalmente a ciertos herederos, ¿no? Porque tenemos que analizar dentro de una sucesión que puede haber una parte, puede ser por testamento o intestada, que es la más normal, digamos, en el Ujú. caso de que la persona que falleció no haya dejado a nombre de nadie, digamos, mediante un testamento los bienes. Entonces, esta porción legítima justamente es aquella que la ley establece y resguarda, digamos, a ciertos herederos que no va a poder ser atacada ni siquiera con un testamento tampoco, porque hay que respetarla. Después, si no, tenemos la figura de otros instrumentos como, por ejemplo, la posibilidad de colacionar, así como también no se puede obstaculizar con donaciones. Lo que no quiere decir que se prohíba, sino que hay una porción que se tiene que respetar dentro de la herencia y para ciertos herederos, ¿no? En ciertas posiciones. Perfecto. Ahí escuchándote, María Victoria, hay derechos indudablemente, digo, que benefician a los herederos forzosos. ¿Es así? Estas personas, que son los herederos, o sea, los dueños de la legítima, por así decirlo, son los herederos forzosos. Vamos a tener que analizar en cada caso en concreto cómo van a concurrir esos herederos, porque, bueno, la ley es muy clara y nos establece cierto orden de prelación, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, si hay o no hay cónyuges, si hay o no hay hijos, y esas cuestiones van cambiando, ¿no? Ujú. Pero están establecidas por la ley y esa porción es intocable. ¿Y cuál es la diferencia entre los herederos forzosos y aquellos herederos voluntarios? ¿Qué se puede decir al respecto? Los herederos voluntarios son justamente aquellos que introduce el causante, es decir, la persona fallecida Ajá. en vida, digamos, por su voluntad, mediante un testamento, mediante una donación, por ejemplo, y los forzosos son aquellos a los cuales no se les puede atacar su porción, que en principio hablamos de descendientes, es decir, hijos, y de cónyuge, y también tenemos a los ascendientes, es decir, tenemos un orden de prelación que es descendientes y cónyuges en primer lugar. En caso de que no Díganle a hubiera León. descendientes, es decir, de que el fallecido no tuviera hijos, hablaríamos de ascendientes y cónyuges. Y en un tercer lugar, haría el cónyuge solo en caso de que no hubiera ni ascendientes ni descendientes. Después, obviamente, si no tendríamos que pasar a los parentescos más colaterales, a ver el tema de hermanos y parientes, ¿no? Pero Ujú. en principio esos son los más consultados y los más normales de escuchar, ¿no? Generalmente una persona fallece y deja familiares en vida. Correcto. Bueno, ¿y cómo se calcula esta sucesión? ¿Cómo se determina cuáles son los bienes o lo que sea? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo, ¿no? Del monto general, ¿no? Del concepto de la sucesión es tener que hacer una cuenta básicamente de todo lo que son bienes disponibles y a eso restarle las deudas, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la sucesión se comprenden tanto los activos como los pasivos de la persona fallecida. Ajá. Entonces, una vez que logramos ese neto y también vamos a tener que sumarle las donaciones si las hubiera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, tenemos 100.000 pesos en total, pero deudas por 20 y donaciones por 5. En ese caso, la totalidad del acervo serían 85, porque le restamos los 20 de las deudas y le sumamos los 5 que teníamos de donaciones. Sobre esos 85 vamos a tener que verificar, en este caso, si hay descendientes, es decir, si hay hijos, y si hay cónyuge. En este caso, en el caso normal de que hubiera un esposo o esposa, sobreviviente en este caso, tendríamos que analizar si hablamos de un régimen de comunidad o un régimen de separación, que son regímenes que tienen que ver con el matrimonio, ¿no? Cuando Ujú. una persona se casa puede elegir en conjunto, ¿no? Cómo van a repartirse sus bienes, es Claro. decir, si van a utilizar el carácter de bienes propios o van a utilizar luego también el carácter de bienes gananciales. De eso va a depender si
corresponde la mitad al cónyuge y la otra mitad a los hijos, o en el otro caso, un tercio para el cónyuge y los otros 2 tercios para los hijos. Eso va a depender según el régimen, ¿no? Pero en principio sería así. Perfecto. María Victoria, ¿qué plazo, los tiempos y demás, desde que se inicien los trámites hasta que la justicia dictamine a favor o en contra de estas sucesiones? Mira, siempre recuerdo acá que el primer paso a tener en cuenta a la hora de necesitar dividir o lo más normal hoy en día vender directamente mediante un tracto abreviado que le llamamos, es tener en cuenta que primero necesitamos realizar la declaratoria de herederos. Una declaratoria de herederos es la primera etapa dentro del juicio sucesorio que tarda aproximadamente 6 meses. Obviamente eso va a depender de factores externos, de la rapidez del juzgado que nos toque sorteados, de que no haya feria, por ejemplo, ahora estamos en feria, estos plazos no se cuentan. Esas cuestiones dependen, pero aproximadamente, a viento favor, 6 meses. Luego de eso, abrimos el sucesorio y tenemos dos opciones para las cuales realizar, ¿no? O directamente inventariamos, valuamos y hacemos la partición, que cuando hacemos la partición, justamente nosotros o sea, el mismo abogado puede constituirse en perito, inventariador y tasador, y bueno, se traen los activos y los pasivos del causante y se establece en base a estas fórmulas, ¿no?, que establece la ley, cuánto le correspondería a cada heredero en ese caso. Eso para el caso en el que el cliente desee solamente poner a nombre suyo los bienes que eran del fallecido. Ajá. Pero lo más común que hoy en día utilizamos es directamente que una persona heredera quiera vender los bienes del fallecido y directamente utilizamos la figura del tracto abreviado en la que pasamos desde lo que es la declaratoria, una vez que obtenemos la resolución del juez de únicos herederos, denunciamos los bienes y presentamos un pedido para que se autorice la transferencia, digamos, ya sea del inmueble o de un mueble registrable, lo más normal, por ejemplo, un auto, en el cual directamente el juez nos va a sacar un oficio para el que vamos a poder transferir directamente desde el nombre que se encontraba la cosa, ¿no?, a nombre de la persona fallecida, a nombre del nuevo comprador, y evitar ahí tiempo y gasto, porque obviamente una transferencia de cualquier bien genera gastos. Entonces esa es otra posibilidad. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con la forma de dividir las porciones legítimas son interesantes, algo muy consultado, porque bueno, por ahí ocurre que hay conflictos familiares, o las personas no tienen conocimiento de qué es lo que les corresponde, y bueno, es algo que está siempre presente y se encuentra obviamente en la ley, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de diferentes aspectos, ya sean muebles, inmuebles, bienes y demás, empresas, de todo, ¿no? De tener titularidad. Claro. Y los inmuebles, por supuesto. Todo lo que tenga, por ejemplo, el automotor, tenemos un título con una titularidad, ya sea al 100, al 50 de una persona, y en el inmueble pasa lo mismo. Tenemos en catastro inscripto registralmente a una persona o en escritura, ¿no? Entonces, para pasar, en caso de que yo tenga en poder una escritura a nombre de una persona fallecida y yo ya tengo decidido vender esa casa, y en los casos de la práctica, aunque no se debe, muchos ya la han vendido mediante un boleto de compraventa, a la hora de transferir necesitamos realizar el proceso sucesorio o lo que es el tracto abreviado para pasar directamente esa titularidad a nombre del nuevo comprador. Bien, yo te consultaba esto porque por ahí hay cuestiones que son más íntimas, ¿no? El desarrollo de este tipo de sucesiones y demás, pero por ahí se hace más evidente cuando escuchamos o vemos el cartel de una empresa y demás, X sucesión tanto. Sí, por supuesto. Igualmente, bueno, tener en cuenta que si nosotros iniciamos una declaratoria de herederos, se publica esto en lo que es el boletín oficial y deja de ser un poco íntimo, porque ahí es donde, si bien uno en el día a día no está acostumbrado y no cualquiera se sienta a ver el boletín oficial, pero está disponible y ahí sale cuando hay una declaratoria y, digamos, es oponible a todos, digamos, con la posibilidad de que puedan justamente presentarse a ese juicio. Exactamente. Doctora, la última, y como generalmente lo hacemos, ¿qué costo tienen este tipo de trámites? ¿Son montos elevados?
Mire, bueno, acá, si bien no estamos hablando de un trámite específico, sino de una cuestión de cómo dividir el patrimonio y sacar dudas sobre este tema, no está de más aclarar que todo esto viene de la mano de lo que es una declaratoria y posteriormente un sucesorio. Bien. Si hacemos declaratoria de herederos, generalmente se cobra parte, tenemos hasta un monto generalmente entre los 15 a 20 US, que son, hoy en día un US está en 25.000 pesos. Obviamente eso tiene formas de pago y tenemos una tasa judicial, obviamente, al inicio de las actuaciones, de la cual tenemos que tener en cuenta. Sí. Y lo más importante a la hora de poder transcribir los bienes a nombre de otra persona, o sea, de realizar este tracto abreviado, tenemos tasas que se van a basar en un por ciento del valor de la base imponible, digamos, de los bienes o del valor real. En realidad vamos a decir verdad, uno acompaña la base imponible, pero generalmente queda irrisorio ese valor que surge de rentas y el fondo solicita la declaración del valor de venta real o un aproximado, y sobre eso se tiene que calcular el 3% solamente de gastos. Ajá. Y el abogado también cobra entre el 2 y el 4% extra en concepto de honorarios para todo ese trámite de inscripción. Perfecto. Muy bien, como siempre, claro los conceptos, las explicaciones. Doctora, ¿dónde nos podemos contactar con usted por cualquier inquietud? Se pueden contactar conmigo por mi cuenta de Instagram, Derecho en Redes. Justamente ayer tuve que dar una clase de este tema, así que estoy un poco refrescando y reviviendo un poco siempre este tema que es tan consultado y en la práctica se utiliza un montón. Y si no, por mi número de teléfono, 155-645-702, misma característica de Aya de Hernando. Y si no, bueno, mi correo electrónico, que siempre lo dejas en pantalla, o por las redes de ustedes también, no hay ningún problema. Si la gente tiene alguna consulta y quiere acompañarla al chat de cada mañana, yo las voy a estar leyendo después, me las transmiten a mí, así que no hay ningún problema. Perfecto. María Victoria Taberna, muchísimas gracias, abogada. Gracias a vos, saludos a todos, Nachi.